problema. Mi nombre es Mauro Campilongo, coordino la Comisión de Relaciones del Trabajo y Sindicalismo, funciona formalmente lo que es la dirección de la carrera de Relaciones del Trabajo, y entre los diversos objetivos que nos proponemos, uno es articular la carrera nuestra con el mundo sindical, es algo que no venía sucediendo. Nuestro objeto de estudio es el trabajo en sus diversas formas, de manera multi-interdisciplinaria, entonces el actor sindical, el mundo sindical, es algo que nos compete y que no teníamos bien aceitado ese vínculo, así que venimos hace 1 año y medio más o menos trabajando para que eso suceda. Ocurrió este hecho lamentable en realidad, que son este borrador, o en realidad ya esta presentación de proyectos de reforma laboral, lo cual nos ha obligado este contexto a estar a la altura y hacer una serie de jornadas para poner en debate, o más que en debate, un poco muy en oposición a lo que se ha presentado. Hicimos 3 actividades. La primera fue más bien académica, estuvo Luis Roa, el profesor, con 2 de nuestros licenciados, Miguel y Luján, explicando cuestiones más técnicas y teóricas del tema. Una segunda charla con un representante de CGT, uno de CGT y uno de CTA, más mostrando la experiencia de los actores. Y hoy tenemos el gusto de tener a la gente de la bancaria acá, que nos va a contar su experiencia de lucha en términos generales con esta reforma y lo que fue la historia de ellos en la bancaria, acompañados también nuevamente por Luis Roa. No lo voy a molestar porque Sergio tiene que retirarse más o menos temprano, no tenemos tanto tiempo, así que los dejo con ellos. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien dijo su compañero, primero le queremos agradecer la invitación de estar acá en esta cátedra de Relaciones de Trabajo, estando aparte coordinado por Luis Roa, con quien desde el ámbito sindical nos hemos encontrado en talleres justamente de convenciones colectivas de trabajo, trabajando justamente para el sector de mujeres, así que siempre estamos haciendo diferentes actividades juntos. Siempre se equivoca, Roa, actividades con mujeres. Por eso, así que él lo dice porque así a mí me motiva, así nos tratamos nosotros. Primero lo que quiero decir que estamos apoyando este paro no docente, por eso cuando Valeria, que quiero agradecer a Valeria Acevedo que hizo, por ahí estamos, esta invitación. Lo primero que le manifestamos, tanto Sergio como yo, que no íbamos a hacer ningún rompehuelga, tal cual lo dijo el compañero, porque nosotros privilegiamos la defensa de todos los trabajadores y trabajadoras, así que nos tenemos que arreglar y agradecemos que la facultad esté abierta porque si no hubiéramos cambiado de día. Primero está la defensa de los compañeros. Dicho esto, como bien les dijo, Sergio se tiene que retirar porque tiene otros compromisos. Brevemente a lo que nos convocaron, que es la lucha de los bancarios en cuanto al tema de la reforma laboral. Me voy a presentar, soy Alejandra Stuck, soy la secretaria general de la seccional Buenos Aires, de la bancaria, y en ese sentido lo que les puedo decir desde el lugar de bancaria, que esta reforma laboral que hoy estamos debatiendo y que es un punto de agenda prioritario e importante cuando el gobierno nos lo puso después de las elecciones del 22 de octubre, en el ámbito financiero nosotros empezamos a vivir primero una lucha con las resoluciones del Banco Central, que van concatenadas con esta reforma laboral que hoy vemos. Nosotros de lucha, bueno, empezamos con este gobierno 65 días de acampe, justamente con decisiones de despidos de compañeros del Banco Central, que por acá alguno veo que está también sentado, reincorporado, así que más que hablar, acá tenemos los hechos concretos. Pero lo que les quiero comentar es esto para tener una idea de lo que nos pasa en el ámbito bancario. Las resoluciones del Banco Central que empezaron en junio del año pasado con una resolución madre que es la 5983, lo que define es la desarticulación del trabajo bancario, comenzando con tercerizaciones y con dar trabajo que corresponde a nuestro ámbito a trabajadores que no están encuadrados dentro de los bancarios. Esto, si bien, como todos sabemos, en todas las actividades es una lucha permanente las tercerizaciones, hoy de hecho este paro viene por tercerizaciones, las normas del Banco Central son las que estructuran qué es la tarea bancaria y además también quiénes tenemos que estar dentro de la actividad bancaria. Esta serie de regularizaciones, como por ejemplo lo que teníamos
hasta hace un año que la carga de los cajeros tenían que ser o con las empresas de caudales por la seguridad que eso implica, pero siempre con un idóneo y con un trabajador bancario, a partir de esta resolución le daba ese trabajo a trabajadores que no estaban encuadrados dentro de nuestra actividad. Con lo cual, eso obviamente lleva, primero, trabajadores que no saben qué es lo que se tiene que manejar el dinero. Además, también dejaba los numerarios también en manos de estos locales comerciales y, por otro lado, también les permitían que esos numerarios sean utilizados para esos negocios y manipulados en horarios que no estén en el público también por este personal no apto. Obviamente nosotros, a través de nuestro secretario general, compañero Palazzo, y lo que es la estructura gremial, estamos en contra de estas situaciones, pero hay una realidad que las resoluciones que emana el Banco Central son las que regulan la actividad. Esto está en contra de la Carta Orgánica del Banco Central, esto se está en contra de las leyes que tienen que regir el sistema financiero, pero pese a todo eso se arman estos tipos de resoluciones. También otra cuestión que a nosotros nos afecta es el tema de que le permitan abrir sucursales sin aprobación, como era antes del Banco Central, con expresa aprobación del directorio del Banco Central. Hoy, con una simple nota que se presenta en las entidades del sistema financiero, cualquier banco puede presentar para abrir una sucursal. Y yo les voy a ejemplos. Este año el HBC cerró 5 sucursales, con esta cuestión que iba a abrir 5 nuevas. Ahora la pregunta es, ¿dónde cierran las sucursales y dónde abren las nuevas? Las sucursales que cierra es el lugar donde los trabajadores en su mayoría no se pueden trasladar, porque son únicas las sucursales, porque los radios son muy largos, sobre todo en el interior de nuestro país. ¿Y a dónde van a abrir estas sucursales? Sí, en lugares como la provincia de Buenos Aires. ¿En qué lugar? Nordelta. En la capital federal, en Recoleta, en Barrio Norte, en Belgrano R. Ese es el cambio que hace. Claramente esta resolución, además, lo que saca es el equilibrio que se tenía hasta ese momento, por la cual el Banco Central tenía que equiparar, si un banco abría, que también tuviera lugares donde llegara el servicio del sistema financiero. Con esto, ¿qué les quiero decir? Claro que nosotros estamos alerta, claro que estamos viendo las reformas que también ahora se van a consustanciar con una ley laboral, porque uno de los temas que nosotros también debatíamos, cómo el Banco Central intervenía en cuestiones que son estrictamente laborales, de los derechos de los trabajadores. Eso es un poco el marco, porque es muy larga la resolución, no le voy a decir toda la resolución, un poco el marco y algunas de las cuestiones donde, para que ustedes vean cómo en cada actividad se va metiendo este tema de reforma laboral. Y en otro orden, que sí me gustaría hablarles también en forma sintética, para ya después dejarle el paso a al compañero Palazzo en la exposición. Nosotros hoy estamos en un momento muy especial, que justamente, además de que estamos todos acorralados porque no podemos salir del microcentro por los cortes que hay por la OMC, el marco internacional no es menor, porque las cuestiones que están ocurriendo tienen que ver también un correlato con todos estos acuerdos internacionales que se vienen dando. Y en ese sentido, hay en el marco internacional un acuerdo que es llamado TISA, que en ese sentido el equipo de TISA, que se arma con ciertos países que se denominan auténticos buenos amigos de los servicios, porque todos estos acuerdos van hacia los servicios, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es el acuerdo del siglo XXI, y donde se va justamente imponiendo a los gobiernos que cierren acuerdos por encima de las leyes nacionales que tenemos cada uno en cada país. Y estos acuerdos nacionales, obviamente, lo que nos van a quitar, sin lugar a duda, es soberanía. Soberanía con nuestra Constitución y con lo que nosotros como argentinos o como en cada país se quiere cerrar. Y en ese sentido, cada vez que se están reuniendo, como pasa ahora, de los cuales casualmente nuestro país por primera vez impide que lleguen 64 miembros de diferentes ONG, pertenecientes a 19 ONG, justamente quienes están en contra de estos acuerdos y los que quieren decir qué es lo que nos va a llevar con nuestros acuerdos. ¿A qué nos van a llevar?
a querer que no tengamos más fronteras y que los países de afuera tengan exactamente los mismos privilegios, entre comillas, o los mismos derechos, como si estuviéramos trabajando acá. Y eso nos lleva más que a la tercerización, a las deslocalizaciones de los trabajos y a la pauperización claramente de los salarios de cada actividad. Porque si con esos acuerdos se va a permitir que un trabajo que acá tiene derechos, tiene convenciones, tiene una organización gremial que los defiende, a competir con trabajadores que nada de eso se tiene, claramente sabemos a qué camino vamos. En definitiva, la riqueza y el poder empresarial se concentran en la punta de la pirámide, sin ningún tipo de responsabilidad social. Eso es lo que traen los acuerdos. Las protecciones para los trabajadores y trabajadoras y la sindicalización son considerados obstáculos. Por eso ahora vienen por los convenios nuestros, por eso ahora viene para que las pautas que tenemos que firmar en paritaria sean para la baja o no respetar los derechos que ya tenemos. Y por eso, no por nada, hoy en nuestro país, la urgencia y lo que este gobierno quiere instalar son las reformas previsionales, laborales y fiscales. Todos estos acuerdos obviamente nos conllevan a una nivelación para abajo de los trabajadores. También quiero hacer una salvedad o hablar especialmente cómo nos va a afectar también a las mujeres, ¿no? A las mujeres nos va a afectar mucho más que a los hombres, porque se va a agudizar más la falta de oportunidades, las desigualdades en las brechas salariales y obviamente todo este contexto que seguimos viviendo de violencia de género cuando no nos dan las categorías, cuando no podemos acceder a lugares de decisión, porque van a pauperizar todas estas cuestiones también cuando las mujeres necesitamos seguir teniendo nuestros puestos de trabajo, sin que hablar las que somos jefas de familia. Así que, dicho esto, como para terminar y darle el paso a Sergio, que va a hablar de todo lo general, lo que como reflexión final, y después iremos al debate cuando llegue el momento, es la unidad del movimiento obrero con una agenda, con contenido y no por una coyuntura, una articulación con los sectores sociales, políticos y con los movimientos sindicales, no solamente nacionales, sino de toda la región, que le vamos a poner un freno a todo esto que hoy nos está ocurriendo. Así que gracias a todos por escucharme, espero haber sido sintética y breve, y ahora sí le doy el paso. Buenas tardes a todas las compañeras, los compañeros. En primer lugar quiero agradecerles la invitación a esta charla, a este debate, que sin duda en tiempos de silencios mediáticos de quienes pensamos distinto a las ponencias y a los proyectos del gobierno, siempre es saludable y bienvenido sea que sea en este ámbito universitario. Lo segundo, expresar nuestra solidaridad con los trabajadores que están llevando adelante este conflicto y como dijo Alejandra y como lo dijo recién el compañero cuando hizo la presentación, la idea nuestra era no actuar de rompehuelga, por eso sin micrófono, sin nada, me parece bien que lo llevemos adelante y expresar la solidaridad con los trabajadores que están luchando. Analizar la reforma laboral fuera del contexto de las otras dos reformas sería un error. Creo que este gobierno, inteligentemente para su lógica, trata de instalar en la sociedad la cultura de que los derechos de los trabajadores son los que impiden la generación de empleo. Pero en definitiva lo que buscan es una reforma tributaria en el fondo, por un lado, que es una transferencia de recursos de los sectores de la seguridad social hacia los sectores poderosos de la Argentina. Y por otro lado buscan, desde un punto de vista fiscalista, tratar de ver cómo se ahorran, entre comillas, esos más de 100.000 millones de pesos que se ahorrarían modificando el cálculo del haber jubilatorio de los jubilados. En definitiva, si nosotros lo analizáramos desde un solo punto de vista, estaríamos cometiendo un error garrafal, porque tiene tres instancias: tributaria, previsional y laboral. Ahora bien, ¿qué significa la reforma en términos de lo previsional? Significa dos cuestiones que me parece importante atender. La primera es que no son 100.000 millones o casi 100.000 como dice el gobierno. Cualquiera que lea el presupuesto nacional, hoja 53, se va a encontrar con cuánto es lo que destina el Estado Nacional a prestaciones sociales. Y tiene un índice de actualización 2017 versus 2018
equivalente al 22% anual, que era la presunción de lo que se iba a tener que actualizar. Por el nuevo cálculo que están planteando, esa actualización hace que el ahorro, comillas, o saqueo, según nuestra interpretación, que van a hacer de los recursos de la seguridad social de los sectores más desprotegidos, que son jubilados, AUH, asignación universal y algunos planes sociales que se actualizan por el mismo sistema, esté en el orden de los 175.000 millones de pesos. Esto significa que es dinero que van a cobrar menos nuestros jubilados, nuestros compañeros que cobran la asignación por hijo, la asignación universal. Y uno, desde luego que podría plantearse que esto es absolutamente cuestionable, pero sería una decisión política si el Estado se queda con esos recursos para mejorar la atención en otra área del Estado, que puede ser la educación pública, la salud, la vivienda. Pero el Estado lo que hace es permitir, por vía de una reforma tributaria, que los sectores poderosos de la Argentina dejen de pagar impuestos. Y en el proyecto de reforma tributaria, esos impuestos implican que el Estado dejará de percibir en los próximos 4 años el equivalente a 225.000 millones de pesos. En definitiva, no se dejó el Estado el dinero que deja de pagarle a los jubilados, a la AUH o a las asignaciones familiares. Termina transfiriéndolo en impuestos que no van a pagar los sectores poderosos de la Argentina. Y en esto engloba o se enlaza también lo tributario con la reforma laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Más del 80% de las empresas en la Argentina tienen menos de 9 trabajadores. Y solo el 1% de las empresas tiene más de 200 trabajadores. Cuando uno mira en dónde impacta esta disminución de aportes a la seguridad social, disminución de aportes al sistema fiscal argentino, se encuentra con que ese 85% casi de empresas menores de 9 trabajadores van a dejar de tributar de una masa del 100% nada más que el 19%. Y el 1% de empresas que tienen más de 200 trabajadores dejan de tributar el 40% de esa masa. Entonces queda definido claramente hacia dónde va el proyecto, que es en cierta medida cómo se empoderan los sectores ya poderosos de la Argentina y cómo hay una transferencia de recursos que los sectores sociales más desposeídos particularmente empiezan a transferir hacia los sectores más poderosos de la Argentina. ¿Cuál es el argumento? Denomínese vulgarmente la zanahoria que ponen delante, y que este tipo de políticas acompañadas con un blanqueo van a generar trabajo en la Argentina y que por vía del volumen de este blanqueo de más trabajadores se puede recuperar esa porción de dinero que el fisco va a dejar de percibir y que transfiere hacia los sectores poderosos. No hay experiencia en el mundo que puedan acreditar que la baja de impuestos y la quita de derechos implica mejorar la situación de empleo. Sin ir más lejos, y acá hay compañeros que han trabajado en el Ministerio de Trabajo y que trabajan en el Ministerio de Trabajo y saben positivamente que en la crisis financiera que se ocasiona en el mundo después de la caída de Lehman Brothers en el año entre el 2007 y 2009, la OIT hizo un trabajo sobre 111 países en donde determinó que aquellos que habían tomado políticas de flexibilización laboral habían tenido un crecimiento del 3% promedio en la desocupación en esos países. Y los países que habían tenido políticas de protección al empleo en el medio de la crisis habían logrado sostener su nivel de empleo. Si quieren tomar no como ejemplo esto, sino el país que resulta paradigma para el neoliberalismo o los gobiernos procapitalistas que están pululando por la región en estos tiempos políticos, siempre toman de ejemplo Perú. Y Perú disminuyó sus impuestos al trabajo, comillas, como ellos lo denominan, y hoy la tasa de impositiva sobre lo que se denomina impuestos al trabajo es el 17% y la marginalidad creció al 50%. Si no les gusta, miren la reforma turca. La reforma turca es más o menos lo que hicieron acá, copiar y pegar. Son poco ingeniosos los muchachos y cuando eliminan impuestos en sueldos hasta 12.000 pesos que se hace cargo el Estado, es lo mismo que la reforma turca, nada más que allá en lugar de decir pesos, dice euros o dólares, no me acuerdo bien qué dice. Bueno, a los 3 años de esa reforma que dejaron de aportar los sectores empresarios hasta un determinado monto impuesto y se hacía cargo del Estado, hay un informe contundente a los 3 años que dice que se desmejoró la situación de la seguridad social, las arcas del Estado sufrieron
una disminución importante de aporte y que no se generó empleo. Uno preguntará quién hizo el informe, Stiglitzer, algún socialdemócrata, algún economista progresista. No, se lo dijo el Banco Mundial y se lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Si quieren otro ejemplo, tomen el de sus propias políticas impulsadas en la Argentina. Un correlato con esto de transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores más poderosos de la Argentina implicó cuando entre sus primeras decisiones el presidente de la Nación decidió quitar las retenciones a los granos en la Argentina, la disminución progresiva en la soja y la disminución de impuestos en las mineras. En las mineras, después de la disminución de impuestos no se generó empleo. Si uno toma el rubro, ingresa en el CIPE y toma el rubro minería, petróleo y gas, va a encontrarse con que hay 8.000 puestos de trabajo menos. Y si toma la referencia de lo que fue la disminución, la quita de retención a los granos y disminución a la soja, y uno agarra el CIPA, solo se generaron 1.000 empleos, o 1.000 y algo de empleos. Si toma que producto de haberle disminuido una carga impositiva sobre el excedente, casi el 35%, iba a haber disminución de precio, tampoco. Es el año donde la inflación fue del 40%. Y si uno toma que iban a generar inversión y toma la inversión en términos netos de dólares, es la misma inversión que se venía realizando hasta el 2015. ¿Esto qué es lo que quiero significar? Que no hay generación de empleo espontánea o por arte de magia o porque se disminuyen impuestos. Y particularmente con una clase empresaria argentina, por lo menos la burguesía nacional, que se ha caracterizado porque cada vez que el Estado intervino para darle algún tipo de privilegio, ese privilegio no lo usaron para hacer un crecimiento de la economía que generara empleo y mejorara la calidad de vida de los trabajadores. Lo hicieron para mejorar su tasa de rentabilidad. Y es esto, en definitiva, lo que se busca con este trípode de reformas que busca el Estado. Adentrándonos en lo que es la reforma laboral específicamente, el derecho laboral o los derechos sociales en la Argentina tienen una protección constitucional a partir del 14 bis de la Constitución sancionado en la Constituyente del 57, que proviene de recuperar o de recopilar lo que fue el constitucionalismo social del 49 y que tiene un pecado original, claro está, el 57, esa reforma constitucional, porque es la proscripción del peronismo. Pecado original que es subsanado con la reforma del 94, en donde todos los partidos políticos ratifican el 14 bis de la Constitución, donde figura una serie de derechos sociales. Ahora bien, uno mira el proyecto de ley que envió el ministro de Trabajo de la Nación al Parlamento y se encuentra con que sustenta su introducción sobre el artículo 75, inciso 19, de lo que habla puntualmente es de la productividad de la economía. Es decir, cambia el eje central de tomar la economía como si fuera, de tomar el trabajo como si fuera una mercancía. Pareciera ser que se están perdiendo las encíclicas o los llamados del Papa Francisco en materia de que no debe considerarse el trabajo como una mercancía, particularmente su última carta, esta que tanta polémica trajo cuando estaba el triunvirato allá, luego de su acuerdo para la sanción de esta ley. Qué pena que el gobierno no mire el inciso 22 del mismo artículo 75 de la Constitución Nacional, que expresa la adhesión de Argentina a los pactos internacionales y le da rango constitucional a partir de la Constituyente del 94, porque ¿qué dice ese artículo 22? Que todos estos pactos internacionales cobran raigambre por encima de las leyes nacionales, y en esos pactos internacionales figura lo que se denomina la progresividad del derecho. Y en definitiva, cuando uno ataca de este modo la legislación laboral para que los trabajadores tengan menos derechos, lo que está haciendo es una regresión del derecho y no progresividad del derecho. Si uno tuviera que tener un concepto de lo que es la Constitución y el respeto en materia de derechos sociales, diría que equivocaron el camino estos muchachos o estos funcionarios de gobierno. Cuando uno los raspa y lo ve ideológicamente lo que piensan, llega a la conclusión de que están en el camino que ellos se han trazado. Quizá nosotros tengamos una percepción de lo que sea el constitucionalismo social, y ellos en realidad lo que tienen muy presente es el derecho de propiedad y no otra cosa a la hora de determinar su política. Ahora bien, yo tengo profundas diferencias y por ahí
para los que no conocen, nosotros como asociación bancaria integramos un espacio dentro de la CGT que decidió no aceptar cargos en la estructura orgánica de la CGT porque entendíamos que el movimiento obrero tenía que tener un programa primero y segundo tenía que tener la vocación de confrontar con este tipo de políticas. Pero seguimos y damos el debate dentro de la CGT. En ese marco de ser parte de la CGT quiero expresarles mi profundo rechazo a el acuerdo que le ha dado el triunvirato y esa denominada mesa chica de la CGT a esta reforma laboral. Yo he escuchado a compañeros míos, dirigentes sindicales, decir que se ha preservado el núcleo duro de la ley de contrato de trabajo y del derecho protectorio laboral argentino. Quiero decir que esto no es así. Y quisiera pensar que quienes lo expresan desde el movimiento obrero tienen un supino desconocimiento e ignorancia de lo que hablan, porque sería el mejor de los casos, porque si no debería pensar que tienen mala fe y están mintiendo. ¿Y por qué lo digo? Porque sí afecta el derecho protectorio laboral argentino esta reforma. Lo afecta porque se disminuyen ítems indemnizatorios que van a permitir que se despida mucho más fácil y mucho más barato a los trabajadores para hacer un mercado laboral, como ellos lo denominan, mucho más ágil y que va a permitir el sometimiento por vía de la presión de los trabajadores. Ustedes saben que una herencia que nos dejaron las políticas de los 90 en materia de orden del derecho del trabajo es la volatilidad del salario a partir de muchos sistemas de producción o de adicionales por producción que quedaron enquistados dentro de lo que son los salarios de los trabajadores. Y hoy hay una porción importante que todavía perdura, que tiene que ver con lo variable, tiene que ver con bonus, tiene que ver con la toma del aguinaldo al efecto indemnizatorio, tiene que ver con los premios, todas cosas que van a quedar afuera de los rubros indemnizatorios. Si bien el decreto 392 del año, creo que es 2002, corregime, vos estabas en esa época en el ministerio, 2003, el decreto 392 que habilitó el sistema paritario en la Argentina nuevamente nos permitió reacomodar e ir quitando porciones de lo que era sueldo volátil y transformarlo en sueldo negociado en paritaria con escalafones y derechos. Lo menos cierto es que todavía queda una porción de esa parte salarial que debe estar entre el orden del 20-25% de un salario de un trabajador que está atado a estas variables. A partir de ahora eso no se considera dentro de los rubros indemnizatorios. Segundo punto, la ley 24.003 en su artículo 8, 9 y 10 establecía con mucha claridad que cuando había un trabajador en negro tenía derecho a percibir a modo indemnizatorio una multa que se le aplicaba al trabajador toda vez que se acreditaba su condición de trabajador dependiente y no de un trabajador en negro. Estas multas equivalían hasta el 25% del valor de una indemnización y la percibía el trabajador. Esto se pierde, se desafecta y hoy pasa a ser una multa que simplemente la percibe los organismos de la seguridad social, creo que particularmente lo hace el ANSES. Con lo cual, el trabajador, que es quien está sometido a la indignidad de que lo tengan trabajando sin seguridad social, sin ningún tipo de derecho, va a dejar de percibir a partir de la sanción de esta ley ese resarcimiento económico que tenía que ver con el daño producido al trabajador. Y lo va a pasar a percibir el ANSES o alguno de los organismos de la seguridad social. También eliminan del registro de infractores aquellos empresarios que hubieran cometido este delito, porque es un delito, este delito de tener trabajadores en negro. Ese permanecer en ese registro de infractores significaba que no podían tener participación, por ejemplo, en las licitaciones del Estado y otro tipo de negocio. A partir de ahora no tiene ningún tipo de culpa. Y lo que es más grave aún, y demuestra nuevamente cuál es la caracterización cuando nosotros decimos que es un gobierno de ricos para ricos y que empobrece a los pobres, ya sea en materia económica o en materia de derechos, tiene que ver cuando al sector empleador se le perdona un todo si te tuvo 10 años o 15 en negro, y al sector del trabajador se le reconoce nada más que 5 años de aportes para atrás. Esto demuestra con claridad hacia dónde apunta la reforma, que es a favorecer a los sectores poderosos de la Argentina en detrimento precisamente de los sectores más desprotegidos de la Argentina. Se afecta
cuando se resigna el principio de renunciabilidad de los derechos consagrado en el artículo 12 de la ley. Este principio de renunciabilidad de los derechos, uno le decía a un compañero cuando le decían me quieren hacer firmar en la indemnización que está todo bien y que no tengo más nada que reclamar. Cualquiera le podía decir con tranquilidad, firmá porque vas a un juicio y se lo gana porque existe el principio de renunciabilidad de los derechos. A partir de ahora, y a partir de la sanción de esta ley, con la sola presencia de un abogado en el Ministerio de Trabajo, el trabajador puede renunciar a los derechos que por encima de la convención colectiva haya obtenido o tenga de su contrato individual de trabajo. Esto, que puede parecer es un derecho individual que el trabajador tenía por encima en su contrato individual de trabajo de lo que es la convención colectiva, es la punta del iceberg, porque es en principio por el derecho individual y después lo que ellos denominan el mercado va a terminar regulando, seguramente que van a ir por los derechos colectivos, lo que hoy empieza por el derecho individual termina por el derecho colectivo. Ese principio de renunciabilidad del derecho le pega en la médula espinal al derecho protectorio laboral argentino. También se afecta el artículo 66 del ius variandi, que es cuando un trabajador le es modificada su condición de trabajo de una forma ostensible, discriminatoria y discrecional por parte del sector empleador. Antes tenía la posibilidad de hacer una acción y a partir de la acción no te podían modificar tus condiciones de trabajo hasta que no se pidiera la autoridad de aplicación respecto de que si esto era correcto o no correcto, si reunía los requisitos precisamente de que no era una cuestión discriminatoria y que era un abuso de poder, de la funcionalidad o la necesidad funcional de la empresa de hacerlo y de preservar la indemnidad del trabajador de que no se viera afectado su derecho. Ahora no es más así. Podés hacer la acción judicial, pero primero marche preso, vaya, cumpla con lo que le dicen y si algún día te sale el juicio, bueno, retrotraemos la situación. Estas situaciones modifican el artículo 66 o el espíritu del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y yo podría seguir enumerando una serie de cosas más que se afectan y que pueden parecer menores, pero sería ocioso porque en definitiva cada cosa que yo mencione son cuestiones a la baja de lo que tenemos hoy los trabajadores. Y a cambio solo unos pocos días de más en algún tipo de licencia por paternidad, adopción o fertilización asistida, que en definitiva no lo paga el sector empresario, lo paga el Estado a través de lo que son las asignaciones familiares. Quiere decir que entre trabajadores y Estado le permitimos que el sector empresario todavía tenga la bondad de darnos más días por paternidad, fertilidad asistida, fertilización asistida o por adopción. Ahora bien, ¿por qué es necesario para el gobierno esto? No solo por el hecho de una política de mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, de permitir desde el punto de vista de concepción ideológico un empoderamiento de los sectores poderosos para que por vía de sometimiento disminuyan los reclamos de los trabajadores y sus organizaciones, sino también que se inscribe en el marco de lo que hablaba Alejandra, que tiene que ver con los tratados de libre comercio que se están por suscribir con la Unión Europea. Y yo apelaría por ahí porque vieron que pareciera ser que para nosotros los argentinos el imperio es Estados Unidos. No, también lo es Europa, pero como todos tenemos algún origen europeo por italiano, españoles, pareciera que es más simpático. No es nada simpático, porque lo que están haciendo con el Tratado de Libre Comercio es poner en un pie de igualdad a los desiguales, porque América Latina no está en un pie de igualdad en su sistema de producción, en su sistema tecnológico, de robotización o de procesos, como tienen los estados avanzados de la Unión Europea. Entonces vamos a llegar a la conclusión que en esos tratados que son a libro cerrado, los parlamentos de los países no pueden modificar lo que está establecido y lo que está establecido lo han establecido los grandes asesores de las grandes empresas de los grandes países de la economía concentrada y centralizada del mundo. Entonces, por ejemplo, no hay más compra nacional ni hay prioridad en las licitaciones para las empresas argentinas que cuidan el trabajo argentino. Si vos vas a comprar 6.000 barras de hierro para una construcción de un hospital público, te las va a vender quien fabrica 6.000 millones de barras de hierro a nivel mundial porque sus costos son infinitamente menor de lo que puede producir una empresa argentina. Con lo cual nosotros pasamos a ser simplemente subsidiarios de la economía mundial aportando mano de obra barata y sin derechos. Es rica la historia
del derecho laboral argentino consagrado a través de gobiernos nacionales y populares. Jornada de 8 horas de trabajo, ley de salario mínimo vital y móvil, derechos laborales, donde han confluido distintos pensamientos ideológicos, desde el socialismo de Palacio, el radicalismo de Irigoyen, de Ilía, para que toda esa gama de derechos se vea tirado por la borda a partir de una concepción estrictamente mercantilista de lo que es el trabajo en el mundo y no como una función de dignidad que tiene que tener el ser humano para su subsistencia a partir de la dignidad del empleo. Por eso no solo hay que mirarlo desde la quita de derecho, la disminución del costo laboral, como ellos dicen, sino también que hay que mirar lo que se inscribe en el contexto de una política de adhesión del gobierno nacional a políticas centralizadas en materia del orden económico mundial que impera. ¿Qué hace este orden económico mundial? Bueno, es sabida la receta, se inicia con el consenso de Washington en los 90, con la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y seguramente la desregulación del sistema financiero, y se profundiza luego con estos tratados de libre comercio. Lo que antes era institucional y político de los países ahora tiene una incidencia directa del sector empresario con los tratados de libre comercio. Bueno, lo que hay que decir es que esta modificación de leyes que se vende como paradigma de la generación de empleo porque vamos a insertarnos en el mundo es mentira. La Argentina en los últimos 15 años, para que nadie nos tilde de defensores a ultranza de un gobierno, del cual yo no soy del mismo color político, pero defiendo muchas de esas políticas que se llevaron adelante porque eran inclusivas, no es así. Voy a tomar 15 años. En los últimos 15 años en la Argentina, hasta el 2015, hubieron 222.000 aperturas de empresas. De esas 222.000 aperturas de empresas, más del 90% fueron pymes. Y en los 2 primeros años de gobierno, según las fundaciones y organismos vinculados a las pymes que se encargan de estudiar el funcionamiento de las pymes, dicen que hay casi 6.000 cierres de pymes en la Argentina. Esto no tiene que ver ni con las leyes laborales, ni con los convenios, ni con el ataque que se le hace a los jueces por considerarlos parte de una mafia corrupta de los juicios laborales, ni de los abogados que nos defienden y se los propicia como hacedores de esa mafia de juicios laborales, ni por sindicatos que nos hemos quedado, parece que en la historia, y discutimos derechos de los trabajadores, sino que tiene que ver ese cierre de empresas con medidas de política macroeconómica, como por ejemplo una apertura de importaciones y la falta de protección de determinadas actividades que requieren de la intervención del Estado para hacer esos sectores sustentables en el tiempo y que puedan seguir generando empleo en la Argentina. Con lo cual, esta reforma previsional, tributaria y laboral conlleva en el fondo algo que yo vengo sosteniendo hace tiempo, que no nos equivoquemos en el análisis, porque uno podría enumerar 200 cosas por las que uno presupone que el sector empresario, hoy por vía de una elección, ha tomado el poder en la Argentina colocando a sus CEOs en las principales áreas del Estado argentino. Y hoy ves que la energía la maneja el ex gerente de Shell, ves que el jefe de gabinete el que maneja el supermercadismo en la Argentina, ves que el Ministerio de Economía se lo dan a la banca internacional ante un JP Morgan, hoy con Caputo, un ex Deutsche Bank, y así seguís mirando que cada sector del Estado se lo apropió alguna corporación. En realidad uno podría enumerar y decir, vinieron por mejorar su tasa de rentabilidad, vinieron por mejorar los monopolios de las empresas privatizadas y garantizarle una ganancia exorbitante, vinieron por los derechos de los trabajadores. Está bien, y uno tendría un nivel de certeza de casi el 90% de estas cosas. Pero uno lo que tiene que entender es que vinieron a recuperar el empoderamiento. Esto es lo que han venido a recuperar. El empoderamiento que antes tenían organizaciones sociales, organizaciones sindicales e inclusive organizaciones políticas, porque si hay un mérito tanto del gobierno de Alfonsín como el de Néstor Kirchner, es que recuperaron la política para la sociedad como instrumento para mejorarle la vida a los argentinos y como la definición para resolver los problemas de la Argentina. Los problemas de la Argentina no los resuelve el mercado, no los resuelven las grandes empresas ni los resuelven las políticas económicas. Es la política la que resuelve la asignación de recursos para saber si hay más o menos pobre en un país, para saber si hay más o menos educación, para saber si hay más o menos
salud pública en la Argentina. Por eso digo que vinieron a recuperar ese empoderamiento. ¿Y para qué lo recuperan? Para lograr, por vía del sometimiento, del miedo, de la quita y pérdida de derechos, una mejor tasa de rentabilidad, que es la consecuencia, o mejorar la situación de dominación de proyecto de país del que ellos pretenden. Un país para pocos, en donde muy pocos le vaya muy bien y en donde el grueso le va muy mal y aporta nada más que para que a ese pequeño porcentaje de empresarios o de empresas le vaya bien. Yo culminaría diciendo que dos cosas, ¿no? Uno, que si están en ese afán de reglamentar cosas, podrían reglamentar tranquilamente el 14 bis de la Constitución, que estableció que los trabajadores teníamos que tener participación en las ganancias de las empresas y dirección en los sistemas de producción. Porque si hay una deuda que con los trabajadores tiene la democracia, es que desde el año 57 está vigente ese artículo y aún no se reglamenta. Imagínense si hubiera tenido el mismo criterio el Parlamento argentino y no hubiera reglamentado el derecho de propiedad. La presión que ejercen las corporaciones hubiera dado por tierra con cualquier sistema democrático y por vía de facto hubieran impuesto la reglamentación del derecho de propiedad. Solamente a los trabajadores no les reglamentan el 14 bis de la Constitución. Segunda cuestión, dicen que por el lado del blanqueo lo que se hace es generar empleo porque el problema en la Argentina es la informalidad. ¿Sabe cómo se resuelve el problema de la informalidad? Muy fácil. Que el Ministerio de Trabajo cumpla con su rol que tiene que cumplir, que es controlar, inspeccionar, multar y obligar a que se corrijan las irregularidades en la ley. Y si quieren discutir una reforma tributaria, la reforma tributaria no tiene que ser regresiva. Sacarle a los que menos tienen, son como Hood Robin, ¿no? Le sacan a los que menos tienen para los que más tienen, es al revés acá. ¿Quiere una reforma tributaria? Discutámosla en serio. Significan lo que le van a extraer al sector social de la Argentina casi 7.700 millones de dólares que van a dejar de pagar. Y por la renta financiera que van a aplicar, van a percibir solamente 1.100 millones en el mejor de los casos. Esa es la ecuación. Los sectores más desposeídos de la Argentina aportan 7.700 millones de dólares y los sectores que especulan solo aportan 1.100, en el mejor de los casos. Y 1.100 porque lo llevan a un límite de 1.400.000 pesos el depósito. 1.400.000 pesos es un compañero laburante que a lo mejor consiguió en toda su vida vender un departamento para comprarse una casa y va a terminar pagando, porque son menos de 100.000 dólares, 1.400.000 pesos. Y hoy un departamento vale 100.000 dólares en cualquier departamento que uno busque. Por lo menos. Claro, sin embargo vemos que los grandes importes que hay en el sistema financiero argentino, que son de capacidad ociosa, no digo aquellos que reinvierten, sino los que son capacidad ociosa, siguen pagando o no pagan lo que deberían pagar en materia impositiva. Los sectores mineros, ¿ustedes saben cómo se paga impuesto la minería en la Argentina? Por lo que declara el minero. Miren, saqué 200.000 toneladas, de las cuales 198.000 son barro y las otras 2.000 tengo un pedacito de cobre, un pedacito de plata y un pedacito de oro y sobre eso liquida. No hay ningún tipo de control del Estado. Controlen, muchachos, en una vez se están llevando mucho más oro, plata, aluminio y cosas caras que por las que están tributando. Es decir, una reforma tributaria que tienda a que paguen quienes más tienen, no quienes menos tienen. Creo que esa es la discusión y que en definitiva entiendan que el impuesto a las ganancias sobre los salarios no es un impuesto que favorezca la recaudación, porque el impuesto a las ganancias sobre el salario lo que quita es dinero del consumo del mercado interno y el 70% del PBI en la Argentina es mercado interno. Y vos al que le sacás el impuesto a la ganancia, no está consumiendo. Si vos lo volcás, tiene un efecto multiplicador, no solo en la economía, en la generación de empleo, sino también en la recaudación fiscal. Esto, ¿por qué lo digo? Porque me parece que es un tiempo de inflexión en la Argentina. Hay momentos en donde uno puede discutir con gobiernos con los que puede tener acuerdos desde el punto de vista del ideario político o no,
pero que tienen una historia surgida de movimientos populares, y uno puede pelearse o no con el radicalismo histórico de Irigoyen, de Alem, de Alfonsín, de Iriga, y puede pelearse y tener acuerdo, puede pelearse con el kirchnerismo. A nosotros nos ha pasado, porque era una puja distributiva lo que discutía. Puede pelearse con gobiernos de otros espacios políticos como el socialismo, pero cuando es la derecha y con una concepción tan clara como la que están expresando en sus proyectos, uno no tiene matices sobre los que transitar para un acuerdo. O se es blanco o se es negro, y este gobierno avanza hasta donde lo dejen que avance. Por eso se hace absolutamente necesario conseguir una síntesis del movimiento obrero, que se debe dar a través de un programa que exprese con claridad qué quiere el movimiento obrero, no solo de sus cuestiones reivindicativas vinculadas al trabajo, sino que piense el movimiento obrero respecto a todos los ítems de lo que pasa en el país. Cualquier sociedad se maneja en su agenda por lo que hace el sector empresario, que es el capital, los estados que regulan, y está bien que genere agenda el Estado porque votamos para que así sea, y debería ser por lo que genera el sector del trabajo. Acá está ausente el movimiento obrero de generar su propia agenda. Entonces discutimos la del Estado y la del capital, y cuando estos son una sola cosa, como hoy en la Argentina, discutimos la agenda de ellos y no lo que piensan los trabajadores. A partir de la conformación de una agenda, podemos tener un programa claro por el cual discutir los trabajadores. Inclusive, desde el punto de vista político, es hasta más fácil después que desde el movimiento obrero se exprese adhesión a un candidato de un determinado partido político, y no que terminemos apoyando un candidato por la rosca partidario porque sea el menos malo o el mal menor, sino porque lo apoyamos porque exprese un programa que el movimiento obrero necesita, quiere y se hace imprescindible en una discusión de una sociedad moderna y progresista. Concluyo diciendo que de regulación de los mercados financieros, libre comercio sin ningún tipo de intervención del Estado, proceso de flexibilización y transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos auguran un muy mal camino, que si uno le agrega un endeudamiento que va a condicionar por generaciones a la Argentina, no hace más que generar un caldo de cultivo que puede hacer este país bastante insoportable dentro de muy poco tiempo, cuando ya no haya más financiamiento externo. Porque está claro que hay una decisión geopolítica en el mundo, y particularmente en materia financiera, de acompañar los procesos de desplazamiento de gobiernos populares en la región por gobierno procapitalista, financiando el déficit para que no haya, digamos, maremotos sociales en estos países. Pero a partir de la consolidación política de esos espacios de derechas en la región, seguramente el financiamiento externo va a finalizar y le van a pedir más ajuste del que ya hay, y cuando ese ajuste se produzca, seguramente van a haber conflictos sociales bastante complicados, porque en ese nivel de conflicto social es la grieta más grande que se ha producido en este último tiempo en la Argentina, y no es la grieta política, que está bien que la haya porque existe desde el propio día de la independencia en 1816 en la Argentina, que esa grieta es entre los que nos quieren oprimir y los que no queremos que nos opriman. Aquí se ha zanjado y profundizado la grieta más dura que tiene que resolver la democracia, que es entre los argentinos que comen y los que no comen. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todo el grupo de la bancaria que nos acompaña hoy. Me parece que dar cuenta de alguna manera de lo que han sido estos 3 encuentros en que hemos denominado la posición, o dar cuenta de nuestra posición ante la reforma laboral, creo que de modo congruente, concordante, tanto en el primero, en el segundo como en el tercer encuentro, creo que la posición es clara de nuestra posición, de nuestro lugar en contra de la reforma laboral. No es simplemente un ante la reforma laboral, sino estar en contra de algo que deliberadamente va contra los derechos humanos básicos fundamentales, contra los derechos de los trabajadores, que no son más ni menos que derechos humanos. Es importante el planteo que hace hoy la bancaria en la voz fundamentalmente del compañero Palazzo,
y de los demás compañeros que nos acompañan, porque no solamente es la posición de los actores, sino la posición tomada frente a algo muy concreto que es el descalabro de las tres reformas. Que como bien dice Sergio, las tres reformas no son un plural, sino un singular, un hilo conductor. Hace algún tiempo que venimos, años diría yo, debatiendo sobre la flexibilidad laboral. Y recuerdo aquellas palabras de Tomás Salafranco, un gallego, y era gallego, que en 1985 decía que la flexibilidad laboral busca como punto determinante modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Del mismo modo me acuerdo, estos debates que hemos tenido ya, porque parece que tenemos un déjà vu de 20 años, de vuelta vuelve todo, y por suerte algo aprendimos, que empezaron a analizar el neoliberalismo como un proyecto económico. Y creo que me parece interesante lo que hoy plantea la bancaria, con la figura determinante de Palazzo aquí, es que el neoliberalismo, mucho más que un proyecto económico, el neoliberalismo formatea nuestras vidas, formatea nuestro sentido común, formatea la política, vaciándola. Aquellos que denostaron eternamente la política hoy quieren resignificarla, darle una centralidad en clave de CEO, en clave gerencial, en clave de mercado. Esa política que precisamente es la clave de nuestra democracia es la que está resignificando el neoliberalismo, y en eso es un proyecto mucho más intenso que un mero proyecto económico. Por eso la flexibilidad laboral ocupa un lugar. Por eso formatear la correlación de fuerzas entre capital y trabajo ocupa un lugar determinante. Quiero agregar algo que, insisto, el otro día lo estaba escuchando a Palazzo en otro lugar, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y es que la reforma laboral de algún modo ya se está produciendo de algún tiempo, porque ya han ido contra los sindicatos. Este es el gobierno que escandalosamente tiene la mayor cantidad de sindicatos, intervenidos en la etapa postdictadura. Es el gobierno que tiene menor cantidad de sindicatos reconocidos, sindicatos inscriptos reconocidos, con una escandalosa disposición como la del otro día de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, yendo a la cacería de 500 sindicatos. Este es el gobierno que ha mutilado la negociación colectiva. Es importante que hoy la bancaria esté acá, porque ha sido testigo de un episodio cruento como lo fue la pretensión de no querer homologar aquello que las partes han decidido que así sea, como fue el acuerdo del año pasado. De este año. Pasan las cosas tan rápidamente. No quiero olvidarme también lo de la paritaria nacional docente, la mutilación de la negociación colectiva. Y no quiero olvidarme algo más, que cuando en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la aplicación racional y razonable de las leyes, los jueces de la nación respaldaron la posición de la bancaria, fueron perseguidos con el juicio político, como el caso de Marino y Arechiver. Y no quiero dejar de olvidar que, en el mismo sentido, una jueza de la nación puso lo que había que poner, diciendo que había que cumplir una ley, la 26.075, y convocar a la paritaria nacional docente. Y se la persiguió. Y se puso en juego su carrera judicial. Y no quiero dejar de decir que esa misma abogada, esa misma jueza de la nación, perdió su vida hace tan pocas horas, tan solo hace 7 días, amargada por haber dado todo por la causa de los trabajadores. No quiero dejar esta oportunidad para acordarme de Dora Eva Temis, docente de esta carrera, de la carrera de Relaciones de Trabajo. Sucedió lo que tenía que suceder cuando alguien es fiel a sus convicciones. Esta reforma laboral avanza cuando se quiere cercenar el derecho de huelga,
Cuando ahí el otro poder del Estado, que es un solo poder, el poder económico, el poder judicial disfrazado de Corte Suprema, dicta un fallo como Orellano y dice que solamente pueden hacer huelga los sindicatos con personería gremial y los simplemente inscriptos, no las comisiones internas, no los colectivos aún organizados, no los sindicatos de formación. Hay reforma laboral cuando se persigue, como dije recién, a los jueces de la nación, que son perseguidos por la aplicación razonable y racional del derecho. Y hay reforma laboral cuando se persigue a los abogados. No quiero dejar de pasar otro gran homenaje, porque hace muy pocas horas acaba de dejar de ser diputado de la Nación, durante 12 años, dignamente, don Héctor Pedro Recalde. Se vive como se piensa. Se sostiene con el lomo lo que se dice con el pico, por eso me acuerdo de Dora, por eso me acuerdo de Héctor, por eso están aquí los compañeros de la bancaria. Esa reforma laboral está aquí, presente entre nosotros. Intenta modificar la correlación de fuerzas. Es lo primero. No vienen por nosotros, ya vinieron. Está la segunda parte. Y como decían el otro día en un encuentro de juventud, se viene otra parte más. Porque se viene a ir por cada uno de nuestros convenios colectivos, sector por sector, convenio por convenio, disciplinándonos. El diario La Nación hace 8 días decía, no es suficiente. ¿Por qué darle pelota al diario La Nación? Porque el diario La Nación fue el que anunció la reforma laboral el 26 de julio del año pasado. No quiero dejar de pasar también que frente a esto lo que plantea Sergio es el camino de lo político. Y lo político significa retomar las mejores tradiciones del movimiento obrero, la falda, Huerta Grande, plantearlo desde un lugar que es el lugar del programa. Y eso no quiero dejar de retomarlo, el programa, que se vincula con lo jurídico, pero fundamentalmente se vincula con lo político y fundamentalmente se vincula con lo social. Palazzo hacía referencia al 14 bis, tomando lo mejor, tal vez ahí también tenemos ideologías diferentes, pero hay un punto de inflexión, un punto determinante que es este rescate del 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, no al mercado, no al capital, no a los empresarios, sino al trabajador. Una serie de derechos. Palazzo es de la tradición de radicales que como Levenson, como Crisólogo Larralde, entienden cuál es la contradicción fundamental, que luchan por la justicia social. Creo que eso fundamentalmente, el proyecto encarnado del compañero Mastro Nicola en Alejandra Stock, es lo que está planteando hoy la bancaria. Y creo que de alguna manera, como cierre de estos 3 encuentros, me parece retomar esto que dije al comienzo. No son las jornadas ante la reforma laboral, son las jornadas contra la reforma laboral. Desde aquí, de la Universidad de Buenos Aires, de la universidad pública, de la universidad gratuita, la necesidad de producir conocimiento, producir pensamiento crítico en defensa de los humildes, en defensa de los trabajadores. Creo que de eso se trata.